tiene una porque se trata del conocimiento de uno de los elementos del tipo objetivo. Hay un falso conocimiento de los elementos del tipo objetivo, cuál es el contenido del instrumento público que estaba firmado. Ahora bien, ese falso conocimiento llevó a que Miguel incurriera en un error. El error, que se conoce en doctrina como error de tipo, admite la posibilidad de que ese error pueda ser vencible o invencible. Si el error es invencible, elimina tanto el dolo como la culpa, ¿sí? Elimina tanto el dolo como la culpa. Si el error es vencible, elimina el dolo y queda el remanente de culpa. Yo creo que en el caso, atendiendo a las circunstancias que se desprenden de la enunciación del caso, nada hay como dato que me significara a mí de que Miguel podía tener alguna insuficiencia como para no conocer medianamente, como para no salir fácilmente del error y que le pudiera percatarse de qué es lo que estaba firmando. Es decir, Miguel podría haber salido de la situación de error medianamente fácilmente, es decir, con solamente leer la escritura se podría estar dando cuenta que no se trataba de la sucesión de su cónyuge, sino de la sucesión de su padre. Como podría haber salido con mediana facilidad de ese error, yo creo que el error es vencible. Como consecuencia, el error vencible en que incurrió Miguel elimina el dolo y deja subsistente la culpa. Estaríamos en presencia de una conducta culposa. Pero yendo al código, el tipo del 173, inciso 3, está prevista en su forma dolosa, no abarcando la posibilidad de una comisión en forma culposa. Con lo cual, si no está prevista la forma culposa, la conducta es atípica. Razón por la cual ahí corto el análisis o concluyo el análisis de la conducta de Miguel, considerando que su conducta es atípica, no encuadra dentro de un tipo penal. Ahora, esta conclusión que arribo respecto de Miguel, en mi criterio, tiene incidencia para analizar la imputación que el fiscal actúa respecto del delito del desbaratamiento de derechos acordados del 173, inciso 11. ¿Por qué? Al dar por probados, tal como lo dije al principio, los hechos que denuncia el caso, yo creo de que tanto Patricia como Sergio se valieron de otra persona, en este caso Miguel, determinándolo a que Miguel cometa un injusto o cometa una conducta que tendrá incidencia jurídica, razón por la cual se valieron, en mi criterio, Patricia y Sergio se valen de otra persona que actúa atípicamente. Es decir, actúan determinando al otro a cometer una conducta que a la postre terminará siendo disvaliosa para desde el punto de vista penal. Actúan Patricia y Sergio determinando al otro a la comisión de un hecho, por lo cual serían autores de determinación, en mi criterio, a que Miguel despliegue una conducta que, por otra parte, sería el único que podría haber desplegado esa conducta, porque era el único que, como titular de ese 50% de los derechos sucesorios del inmueble, podría ser el único que lo podía transmitir. Entonces, ellos, Patricia y Sergio, valiéndose de otro que actúa atípicamente, en mi criterio resultan ser autores de determinación o coautores de determinación del delito, de la conducta del otro, ¿sí? Entonces, en mi criterio, Patricia y Sergio realizan una conducta, esa conducta es típica. ¿Por qué es típica? Yo creo que desde el punto de vista objetivo, de la tipicidad objetiva, se dan ciertas circunstancias que hay que analizar. ¿Por qué? Porque no es que Miguel y Bartolo habían suscrito o habían acordado la transferencia de sus derechos mediante un acto jurídico
como lo exigiría el Código Civil en el artículo 1184, cuál es la cesión de derechos hereditarios, 1184, que tendría que haberse hecho por escritura pública. Ahora bien, el 1184, inciso sexto, dice que tiene que ser hecho por escritura pública. El 1185 del Código Civil dice de que cuando aquellos actos que deben ser hechos por escritura pública no fueran hechos por escritura pública, deberá considerarse que entre las partes lo que se convino es en la obligación de llevar a cabo esa escritura pública. Y así también lo prevé el 1188 del Código Civil. Razón por la cual, aun cuando esa transferencia de derechos entre Miguel y Bartolo no hubiera sido jurídicamente perfecta, porque no estaba la escritura pública, con lo cual no se estaría en la primera parte del tipo penal, es decir, tornar imposible un derecho del otro, yo creo que sí torna imposible el cumplimiento de una obligación al que el otro se hubiera obligado, permítame y valga la redundancia. ¿Cuál es la obligación a que en este caso podría considerarse que Miguel se hubiera obligado respecto de su hermano Bartolo? A que en algún momento iban a firmar la escritura pública traslativa de los derechos hereditarios. Eso no se hizo por una confianza que se debe partir de que puedan existir entre dos hermanos. No se hizo, pero eso no impide, en mi criterio, de que se encuentre configurado el tipo penal del 173, inciso 11, en la modalidad de tornar imposible el cumplimiento de la obligación que hubiera sido pactada. Es decir, si bien no el desbaratamiento del derecho acordado porque no se pudo transmitir, pero sí por lo menos la obligación o el compromiso o el acuerdo de que por lo menos se firmara la escritura pública traslativa de dominio, traslativa de la propiedad de esos derechos sucesorios. Como consecuencia de eso, yo creo que el aspecto objetivo del tipo en cuanto a los elementos que exige, están acreditados. 2 minutos. Queda... 2 minutos. Bien, el aspecto subjetivo en su elemento conativo y cognoscitivo, yo creo que está debidamente comprobado por cuanto a la existencia del pacto verbal, la conocían y también que se había recibido plata. Es decir, sabían de un negocio jurídico anterior, realizado verbalmente, pero lo sabían. Ahora, ¿qué pasa? No hay causal de justificación, no hay causal de inculpabilidad. Podría analizarse la posibilidad de una causal que excluya la punibilidad. Sin embargo, en mi caso no corresponde por cuanto el 185 habla de ascendiente, descendiente, cónyuges o afines. Los imputados respecto de la víctima serían el tío, lo cual sería una línea colateral no prevista en el apartado del 185, con lo cual no hay una causal que excluiría la punibilidad, con la cual el delito está plenamente acreditado y, en mi criterio, son coautores del 173, inciso 11, en función del 45 del Código Penal. Bien, esa es la calificación legal. Entonces, tenemos 173, inciso tercero del Código Penal, 173, inciso 11 del Código Penal, que, en mi criterio, concurren en forma ideal. En mi criterio concurren en forma ideal porque hay en razón de lo que prevé el artículo 54 del Código Penal, existe un factor final y un factor normativo. Es decir, el factor final como una unidad de designio, como una unidad de resolución, y el factor normativo a los efectos de un sentido unitario de la prohibición. Yo creo de que en el caso existiría un concurso ideal entre la figura del 173 y el 173, inciso tercero, 173, inciso 11, en función del artículo 45 y 54 del Código Penal. Se prevé, en función del concurso ideal, la aplicación de un principio de absorción, pero como estarían los dos las dos conductas cuestionadas dentro del mismo inciso con la misma previsión de pena, esto es, de 1 mes a 6 años de prisión por remisión al 172, la pena a aplicar sería la prevista en el 172, es decir, de 1 mes a 6 años de prisión. Bien, la determinación de la pena, y espero que con esto concluyo. La determinación de la pena. El fiscal pide 2 años
de prisión de ejecución condicional. Yo creo, en mi criterio, hay que, primero, un absoluto respeto del principio de congruencia en función de lo establecido tanto por la Corte de la Nación como por la Corte de la Provincia. Por ejemplo, el fallo de la Corte de la Provincia de Santa Fe, Noguera, del año 2008, donde se alude a la posibilidad, el estricto respeto del principio de congruencia, plasmado en el artículo 335 del Código Procesal Penal, la Ley 12734. También hay que hacer un análisis en cuanto a la determinación de la pena, en cuanto al modo de ejecución, es decir, no hay que soslayar que el fiscal pide un modo de ejecución condicional. Como consecuencia de eso, y atendiendo a los criterios que se desprenden de dos fallos de la Corte de la Nación, el caso Ollarse del año 2008 y después un caso de la Sala Segunda de la Cámara Penal de Rosario en el caso Capozuca, que ahora dio origen a la instauración de un recurso de inconstitucionalidad. Si el fiscal pide un modo de ejecución condicional, el juez no tiene la potestad de imponer una pena de cumplimiento efectivo. Y a su vez, la necesidad de fundamentar la imposición de una pena en función de que al tratarse de ejecución condicional existe la obligación imperativa del artículo 26 de fundar el por qué le voy a imponer una pena de ejecución condicional. No solamente imposición que deriva del artículo 26 del Código Penal, sino que además de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2005, Squilario, en el cual la Corte anula una sentencia de un superior tribunal que avalaba la imposición de una pena de ejecución condicional sin dar los fundamentos adecuados de por qué le había puesto una pena de ejecución condicional. Entonces, teniendo en cuenta esos parámetros, habiendo tomado conocimiento de visu de los imputados, conocimiento de visu que es obligatorio en el caso para el tribunal en función de lo previsto en el artículo 41, en su interpretación por la Corte de la Nación en los casos Maldonado del año 2005 y de la Corte de la Provincia en el caso Rivero del año 2009, la obligatoriedad y no la facultad de que el tribunal realice la audiencia de visu con los imputados, habiendo tomado conocimiento de visu, en función de las circunstancias previstas en el artículo 26, es decir, los motivos meramente económicos y con ánimo de lucro que le llevaron a estas dos personas a cometer el hecho, teniendo en cuenta que se trataba de un pariente colateral, la magnitud del daño irrogado, yo creo de que es justo y equitativo la imposición de una pena de 1 año de prisión de ejecución condicional. En cuanto al modo del cumplimiento, obviamente, como dije, es de ejecución condicional, no solo porque así lo solicita el fiscal, sino que además lo considero de que en virtud de tratarse de una primera condena, es pasible, en virtud de lo prescripto en el artículo 26, la imposición de una condena de ejecución condicional. Por lo tanto, resuelvo, ¿no es cierto?,